enfrentamos como humanidad una realidad en la que es totalmente insostenible. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos Mundiales en Cambio Climático, nos advierte hace más de 20 años que tenemos que cambiar las conductas, que la temperatura no puede subir más de 1,5 y ya se proyecta a 2 grados, que a 1,5 no vamos a llegar. Las enfermedades, los problemas, todo esto es una realidad inminente. El peligro está presente, está latente y ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático. ¿Qué pasa? Que no lo estamos escuchando. En 2020 la temporada de huracanes fue extraordinaria. Más de 21 huracanes, 29 en total, y no estaban previstos. En 2021 la temporada augura peores huracanes de más intensidad y más cantidad. La deforestación avanza. Se calcula, según estimaciones, en 23 países de Latinoamérica se perdieron 44% de los bosques nativos o vírgenes. Esto es gracias al cambio de uso del suelo, a la agricultura ilegal y también a los emprendimientos inmobiliarios. Se calcula en el mundo que se perdieron en 2020 11,9 millones de hectáreas de bosques. El año pasado, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, fue el año que mayor cantidad de focos activos hubo. Estos focos se debieron a dos temas. Uno, focos controlados, y otro, focos incontrolados para hacer uso de la vegetación y uso del espacio. Los incendios zombie, este fenómeno que se dio en Siberia y que se llevó a cuestas la materia orgánica que había en la base de esos bosques. Otro de los grandes focos de incendio los está sufriendo el Pantanal tropical, que se encuentra entre Brasil, Paraguay y Bolivia. Yéndonos más a la Argentina, tenemos el Delta, que ha sufrido y sigue sufriendo constantes incendios por este cambio de uso del suelo y sobre todo por la venta inmobiliaria de esos terrenos. Según la OMS, el 98% de las grandes ciudades del mundo no llegan a la calidad de aire que se necesita para vivir sanamente. Y esto no es lo único. Hoy ya estamos tomando microplásticos en el agua. Sí, en el agua que te servís todos los días de tu canilla y también en el agua embotellada. ¿Y eso quién lo provocó? Nosotros. ¿Por qué no estamos tomando conciencia? Y ahora te voy a presentar a Raiza. Ella hace más de 20 años que es activista, vive en Panamá y empezó con una misión, tratar de defender un bosque que estaba cercano a su casa. Después de ahí se dio cuenta que también tenía que intervenir en la política y logró ser vicealcaldesa de Panamá. Vamos a escuchar su historia. Yo soy arquitecta, casada, tengo 3 hijos y justamente cuando estaba embarazada del tercero, vivíamos en un apartamento en el centro de la ciudad y cuando estaba esperando el tercero ya no cabíamos en ese apartamento y decidimos buscar una casa. Y era justamente el año en que estaba revirtiendo a Panamá toda la base, lo que eran las bases militares, todas sus estructuras y el canal. Y estas bases militares debían transformarse en centros multimodales, y las casas de soldados en casas para panameños. Así que optamos por una de las casas de una ex base militar. Pero la maravilla es, después de ir a licitaciones, porque estas casas fueron a licitación pública y todo un proceso para que llegaran a la mayor cantidad de panameños de la manera más democrática, finalmente nos toca adquirir una casa que limitaba con un bosque tropical húmedo protegido porque pertenecía a la cuenca del Canal de Panamá. Me parecía una maravilla haber crecido toda mi vida eh, con esa idea en mente, en el imaginario de que detrás de la barrera de la zona del canal hay unos bosques que protegen la cuenca del canal. Entonces yo crecí con esa imagen y resulta que la vida me había llevado a vivir adentro de esa selva. Era fantástico. Entonces, sabes, todas las personas que llegamos a vivir aquí sentíamos ese sentido de pertenencia y de respeto por los muchos panameños que habían tenido que sufrir, morir
para lograr que todos tuviéramos acceso a esta área. Así que era algo como muy solemne. Sin embargo, una vez que ya Panamá adquiere dominio de esa zona y empieza este proceso de desarrollo y de recuperación económica, de todo lo que eso significaba, empieza a venderse la selva. Y es ahí donde los vecinos, ¿sabes? Gente muy consciente de eso, lo que significaba. Empezamos un movimiento de alertar a nuestras autoridades de que eso no se podía hacer, tú sabes. Bueno, cuento largo, corto, un movimiento de vecinos con cartitas a las autoridades se convirtió en un movimiento nacional en defensa de un patrimonio natural que hasta entonces estuvo protegido por un ejército extranjero. Ahora nos tocaba a los ciudadanos hacerlo valer, que sí, que era parte de nuestro desarrollo, pero no para tumbarlo y hacerlo, transformarlo en edificios y en centros comerciales, sino para que fuera parte del equilibrio entre lo que se construye y lo que se debe evitar destruir. He ahí cuando inició mi camino de arquitecta, pasé a ser activista ambiental, a conducir programas de televisión de educación ambiental, a dirigir fundaciones y más tarde, hasta hace muy poco, a trabajar como vicealcaldesa de la ciudad de Panamá. O sea que has pasado por todos los estamentos, desde el vecino en que se queja hasta transformar. Hasta la alcaldesa que da órdenes. Claro, pero qué importante eso, ¿no? Porque ese es el camino, creo que más saludable o más sano de cualquier ciudadano, empezar a comprometerse con las cuestiones del Estado, no quizás todo el mundo para vicealcaldesa, pero sí empezar Claro, a ser parte activa de esos cambios, ¿no? Eso es totalmente. la transformación que deberíamos empezar a caminar. Estoy totalmente convencida, Alessandra, y ¿sabes por qué? Yo he entendido que todo el que tiene algún sentido de compromiso con su país, en cualquiera de los temas, educación, salud, nutrición, ambiente, en algún momento debe pasar de alguna forma por el servicio público, porque te enseña que lo que exiges es distinto desde afuera a lo cómo lo exiges y cumples adentro. Entonces eso te da como una visión más holística de lo que se puede, lo que no se puede, lo que hay que mejorar, lo que hay que corregir. Pero lo que sí aprendes es que no hay excusa para no hacer lo que haya que hacer desde donde estés. Y Eso seguro. qué interesante también encontrar esta visión también porque en general uno tiene la visión desde la política quizás de las cosas urgentes y no tomamos el ambiente como algo urgente o algo importante porque hay un montón de otras cosas que nos acosan o nos acucian y las tenemos que resolver. Y quizás resolviendo lo del ambiente primero resolvemos las otras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y justamente antes de esta entrevista estaba participando de una reunión en donde hacíamos ese análisis. Generalmente los políticos, a veces inclusive los mejor intencionados, tienen lo urgente como su plan de gobierno, porque es lo que se comprometieron en campaña, porque es lo que la gente le está demandando y todo el mundo quiere ver las cosas hechas ya y el político quiere cortar cinta. La mayoría de los políticos, por lo menos en nuestros lados, no suben al poder diciendo voy a llegar al poder para hacer de este país un país sostenible y para reducir la huella de carbono. No, ellos no hacen eso, ellos es para resolver casas y carreteras y proyectos. Entonces, son los ciudadanos que deben estar informados y empoderados para generar esa presión a los políticos que tengan entonces ese discurso. Si los ciudadanos no lo demandan, eso jamás va a pasar. Pero eso no va a pasar si los ciudadanos no nos formamos, no nos empoderamos, no participamos, no fiscalizamos. Entonces, la sostenibilidad ambiental tiene que ver mucho con el empoderamiento y fortalecimiento ciudadano. Espectacular, ¿viste lo que es? Bueno, nos quedan más historias en este programa de distintas madres. No solo los jóvenes son activistas, estamos todos en este cambio que tenemos que hacer. Hay mucha gente que se está sumando día a día. Entra en www.sustentartv.com y conoce más de lo que somos en Sustentar y mira todas las noticias que tenemos para vos a diario. Pero además, seguinos en las redes sociales y si tenés ganas de contar algo que haces en tu casa que tiene que ver con esto del cambio de hábitos, grabá un videito cortito y el sábado escuchamos tu voz.